con fe todo lo que queremos, Señor. También te pido por los que no pudieron venir, Señor, que tú los cuides y los guardes donde quiera que anden, Señor. Solo tú sabes, Señor, por qué no vinieron. Solo tú conoces sus corazones. También te pido por el pastor, Señor, que tú le des las palabras necesarias, Señor, para que nos enseñe más de tu palabra, Señor, que tú lo ilumines y le des más sabiduría, Señor. También te pido por los hermanos que ofrendan, Señor, que lo hagan con alegría, que lo hagan con regocijo, y porque es para la gloria y honra de tu nombre, Señor. En nombre de Jesucristo te pedimos todo eso, Señor, y te damos gracias por todo. Amén. 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 Ahora la palabra de Dios, hermano, en Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4, vamos a estar leyendo la palabra del Señor del versículo 30. Del versículo 30, hermanos, hasta el versículo 37. Daniel capítulo 4, del versículo 30 al versículo 37. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Yo le voy a pedir a Lupita si nos quiere leer la palabra de Dios, mija, por favor. Del 30 al 37. La palabra dice así: habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojan, y con las bestias del campo serán tu habitación, y como los bueyes te aceptarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba con los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció por plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y
mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y al ver, y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio se sempiternó y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón que me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandecido y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y su camino justo, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Aleluya. Gloria al Señor. Oremos, hermanos. Amado Dios que estás en el cielo, Padre, gracias. Gracias, bendito Padre, por tu palabra, Señor, que el día de hoy va a ser expuesta, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús, a través del Espíritu Santo, Padre, que toque los corazones de este día. Padre, sabemos, Padre Santo, que en el nivel que andemos espiritualmente, Padre, necesitamos nosotros quebrar nuestro orgullo, Señor, y necesitamos saber, Padre, que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que nada, Padre Santo, puede estorbar en la vida de nosotros, Señor, para el crecimiento espiritual. Padre, gracias te damos por la palabra, gracias por cada hermano o hermana, y Padre Santo, que el Espíritu Santo pueda hablar al corazón de cada hermano esta tarde. Padre Santo, te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Puede sentarse. El rey Nabucodonosor, cuando usted habla de una palabra rey, al rey no le hace falta absolutamente nada. Nada. Por lo tanto, hermano, a este hombre había sido completamente lleno de riqueza. El hombre estaba en la cima del trono. Este hombre era la máxima autoridad sobre ese pueblo. Él tenía todo bajo su control. Él no le hacía falta nada. Él tenía todo para manejarse espiritualmente hablando bien. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Dice la palabra del Señor, dice claramente que este hombre tan sabio y tan rico no pudo entender un sueño. Y dice la palabra de ahí, si usted se fija en el capítulo 4, versículo 4, dice que yo, Nabucodonosor, dice, me espantó el sueño, no sabía que era el sueño que había soñado. Hermano, Dios va a hacer, óigalo bien, si Dios tiene que romper mi corazón, lo va a hacer. Pero dice la palabra de Dios que el orgullo nadie lo sabe. Está como los que tenemos mal aliento. Dice que nadie se da cuenta más que al que le hablamos cerquita. Hermanos, el orgullo no es de Dios, el orgullo es de Satanás. Y entonces nosotros, hermanos, dice la palabra de Dios que es necesario que rompamos el orgullo, porque el orgullo te va a desanimar. El orgullo te va a quitar la bendición de Dios. El orgullo no te va a permitir arrodillarte delante de Dios. El orgullo no te va a permitir aceptar la palabra de Dios. El orgullo te va a decir, no, yo soy más importante que Dios. El orgullo nos puede llevar a la desgracia espiritualmente hablando, hermano. Le voy a decir por qué. Porque este hombre tan poderoso, un rey tan poderoso, no pudo darse cuenta que un sueño Dios le puede hablar a usted a través de un sueño. Dios le puede hablar a través de la palabra. Dios le puede hablar a través de un cuervo. Dios le puede hablar a través de un animal. Dios puede hacer lo que quiera y como Él quiera, porque Él es el rey. Entonces, hermanos, nosotros nos damos cuenta aquí, Nabucodonosor empezó, la vida de Nabucodonosor empezó a temblar porque él tenía miedo de un sueño que él no sabía qué era. Pero si nos damos cuenta, hermanos, del capítulo 1, 2, 3, 4 y 5, está la vida de Nabucodonosor. Era un hombre que era
cuando Dios va a tomar a esa persona, Dios le va a ajustar cuentas. Y le va a decir, no importa, hermano, tal vez en mi juventud yo era peor que Nabucodonosor. ¿Por qué, hermano? Porque realmente yo no tenía otro conocimiento de la palabra de Dios. Pero dice la palabra de Dios que va a llegar el momento en que yo, o usted, o cualquier ser humano, tiene que doblar rodilla y aceptar a ese Dios como un todo. Un Dios que le va a dar sabiduría, un Dios que le va a quitar orgullo, un Dios que le va a dar el poder que tiene usted para dominar al mundo. Un poder que dice la palabra de Dios que nos da un espíritu de poder, no un espíritu de cobardía. Y entonces cuando nosotros tenemos ese poder, hermano, dice la palabra de Dios que todo lo podemos hacer en este planeta. No hay nada que usted no pueda hacer. No hay cosa que usted no pueda vencer. No hay cosa que usted diga que esto es difícil de hacerlo. Dice la palabra de Dios ahí en Filipenses 4:13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así de que, hermano, hay muchas cosas en el camino que nosotros tenemos que abandonar. ¿Por qué? Porque una de las cosas, hermano, que nosotros tenemos que analizar es que el orgullo en los seres humanos, nadie se da cuenta que lo tiene hasta que usted se queda solo. Óigalo bien, solo. Dice, wow, ¿y por qué se están retirando mis amigos de al lado mío? Bueno, simple y sencillamente, hermano, porque mis actitudes no son correctas. Mis actitudes van a llevarme a quedarme solo en la vida, porque simple y sencillamente, hermano, la palabra orgullo rompe cualquier relación. Y le voy a decir por qué. Porque dice la palabra de Dios que nosotros los creyentes debemos de estar llenos del Espíritu Santo para entregarle a Dios todo tipo de orgullo. Y entonces, hermanos, si vamos a la vida de Nabucodonosor, era una persona que lo tenía todo, pero él no sabía que era un poco rebelde hacia Dios. Lo que estaba leyendo Lupita ahorita, si usted se da cuenta, dice: Babilonia, el pueblo que yo hice, el pueblo que yo he construido. Imagínense cuando llega eso al corazón del humano, hermano, nos damos cuenta que hay un desconocimiento total de la palabra de Dios. Yo no soy nadie ni nada en esta vida para poder darme esa altura que le corresponde a Dios, no a mí. Por eso dice la palabra de Dios que cada uno de nosotros debemos de orar: Padre, que yo mengüe para que tú crezcas, que yo sea menos para que tú seas importante, que yo sea más humilde, Señor, para que tú crezcas y que tú seas el Todopoderoso. A veces, hermanos, nos encontramos con estas historias donde dice la palabra de Dios que es importante que yo reconozca que me cargo un tremendo orgullo en el corazón. Y ese orgullo, hermano, me puede desviar a poder en el camino de Jesucristo, empezar a creerme que ya me la sé de todas. Una parte. La otra parte, hermano, es que cuando usted está solo se siente desanimado. Cuando usted está solo se siente que no hay nadie alrededor suyo, cuando usted está rodeado de todo mundo. Entonces, hermanos, el orgullo a veces nos hace hablar o decir lo que no es correcto. Dice la palabra de Dios que este hombre empezó a gloriarse de todo lo que él tenía. No tan solo de las riquezas. Él se gloriaba porque decía que esta Babilonia donde él estaba reinando, dice que él había hecho con su poder. Hermanos, quiero decirle esta tarde, hermano, que usted no es dueño ni de lo que trae puesto, ni yo tampoco. Le voy a decir por qué. El carro que usted tiene, hermano, no es suyo, Dios se lo prestó. La casa donde usted vive, Dios se la prestó, porque si yo me enfermo y no pago
mortgage, como le decimos los americanos, ¿qué cree que va a ser su casa? Bueno, si usted ya la pagó, gloria al Señor, no hay problema que se la quiten, pero la casa suya es del banco, mientras que usted no la pague es del banco. Nunca de los nunca podemos gloriarnos nosotros que tenemos esto y que tenemos el otro, porque sabe una cosa, ni la propia vida es de nosotros. Dice la palabra de Dios que le dijo al joven rico: hey, voy a hacer graneros porque no tengo dónde poner todos mis graneros, todo mi maíz, todo mi frijol, todo esto. Y le dijo al Señor: hombre necio, esta noche vendré por tu alma. ¿Estamos seguros que el día de mañana estamos vivos? No. Entonces, hermano, ¿por qué podemos darnos el lujo de hacer cosas que en realidad no nos corresponden a nosotros? Por ejemplo, hay personas, hermanos, que hacen presupuestos año tras año, tras año, tras año. Yo digo esta cosa: ¿usted está seguro de vivir este año? No. Entonces, hermano, lo único que tenemos que hacer, dice la palabra de Dios así, aquí como Nabucodonosor, dice que él, de tanto que fue necio contra Dios, dice que Dios lo llevó al campo a comer pasto como los bueyes. Hermano, Dios puede hacer conmigo lo que Él quiera, porque en realidad yo le pertenezco a Él. Por lo tanto, mi orgullo y mi vanidad y todo lo que sea dañino se lo tengo que entregar a Cristo, porque entonces, si no se lo entrego, entonces voy a causar problemas en la sociedad. Mire lo que dice aquí. Dice que el hombre dice que se fue a comer al campo junto con las bestias. Dice que comía zacate y todo lo que aparecía en el campo. Dice que no tan solo fueron grandes sus ruinas, porque dice que aún las uñas y el pelo y todo le creció como si fuera una verdadera bestia. ¿Sabe por qué, hermano? Porque dice la palabra de Dios que Dios va a hacer con el humano lo que Él quiera. No es posible que yo pueda darme el lujo de hacer programas para dentro de 2 o 3 años, cuando en realidad no sé si el día de mañana yo estaré. Lo único que yo le digo, el día de hoy es importante para mí. De ser mejor cristiano, mejor hombre, mejor ser humano, porque el día de mañana no estoy seguro. El día de ayer ya pasó, lo importante es el día de hoy. Que en realidad Dios ha puesto en mi corazón el día de hoy para romper mi orgullo y saber que no me lleve al desánimo. Mire, hay miles de cristianos que están en la calle el día de hoy. ¿Por qué? Porque llovió, el día está muy horrible, está muy feo, yo no voy a la iglesia. Hermano, recuerde que cuando Dios nos ha podido dar la vida, entonces yo le tengo que agradecer a Dios porque estoy lleno de salud, y entonces tengo que venir a la iglesia y decirle: Padre, el sacrificio que yo necesito hacer es ir a la iglesia y darte gracias. Dice la palabra de Dios, hermano, que un corazón que no está agradecido es un corazón que va a ser lleno de orgullo y vanidad y muchas cosas. Porque ¿sabe qué, hermano? Eso fue lo que sucedió con Nabucodonosor. Usted me puede decir: ay, hermano, pero este hombre, la verdad que sí estaba loco. No, lo que pasa, hermano, es que a veces nosotros no nos damos cuenta de tantas cosas que a veces nosotros tenemos y no nos damos cuenta. Por ejemplo, el orgullo mata, fíjese, el orgullo mata al cristiano, porque el orgullo lo va a llevar a hacer cosas que no son correctas. Número 1, el orgullo lo desanima. El orgullo lo despega de Dios. El orgullo le quita la fe. El orgullo le dice que usted es más importante que cualquier persona. El orgullo le va a decir a usted en su corazón, en su interior, que usted es mejor que nadie. Y entonces, hermano, vino el
reconocimiento aquí de Dios habló al corazón de Nabucodonosor y le dijo claramente: ¿sabes una cosa? Te voy a llevar a Daniel para que te adivine tu sueño y te quites ese miedo. E dice que él soñaba un árbol tan grande que él no sabía qué era. Y le dijo Daniel: ese árbol eres tú, porque tú eres poderoso, tú eres grande, tú eres esto, tú eres el otro. Pero él no sabía que como a veces, hermano, tenemos mucho dinero, pero no sabemos cómo manejarlo. ¿Y sabe para qué sirve el dinero? Solo a veces sirve para que nuestro ego crezca. Y entonces, hermano, Nabucodonosor se da cuenta de este hermoso sueño, dice, y entonces el rey le da un gozo, hermano, porque dentro de su alma y dentro de su ser tuvo que reconocer que había algo que no estaba correcto. Y hermano, siempre en la vida personal de nosotros va a haber un lugar donde usted no lo puede llenar, ni con dinero, ni con paseo, ni con ir a la tienda, con nada lo va a llenar, porque dice la palabra de Dios que ese hueco le pertenece a Dios. Y ese hueco es necesario que nosotros entendamos que es espiritual, no es carnal. Y dice la palabra de Dios que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Y luego fíjese, hermano, nos damos cuenta que cuando nosotros nos damos cuenta cómo nosotros necesitamos de Dios, dicen que este Rey Todopoderoso dice que tuvo que humillarse, se humilló, se arrodilló, lloró y oró y dijo: yo sé que no soy poderoso, yo sé que el poderoso está en el cielo. Hay personas, hermano, que se cruzan toda una vida y no reconocen que hay un Dios todopoderoso. Y entonces, hermano, este rey se va y se arrodilla y ora y reconoce que el Dios todopoderoso existe. Y cuando la persona se humilla, hermano, cuando la persona cree que hay un Dios, entonces nosotros acudimos a Dios y le pedimos perdón por todo lo que hemos hecho. Muchas de las veces, hermano, si usted lee allí, por ejemplo, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Todos los habitantes de la tierra. Ahí estoy incluido yo, hermano. Está incluido el rey, está incluido el presidente Trump, está incluido todos los seres humanos en la tierra. Dice que no somos nada para Dios. Pero cuando nosotros doblamos el orgullo, hermano, y nos subimos a cantar aquí y decimos: Padre, dice, una mirada de fe. Una mirada de fe. Nosotros, hermano, usted y yo necesitamos una mirada de fe hacia Dios. ¿Por qué? Porque la fe es lo que lo va a hacer a usted a mover. Dice que nosotros en el 35 de todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Él hace su voluntad. Mire, hermano, le voy a decir algo. Muchos de nosotros no conocemos cuál es la voluntad de Dios. Ninguno. Muchos de nosotros no sabemos. Pero le voy a decir algo. La voluntad de Dios, todos los días debemos de buscar cuál es la voluntad de Dios. Y entonces, hermano, dice la palabra de Dios que cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, Él nos habla al corazón y Él dice cuál es su voluntad. La voluntad de Dios es hacer todo aquello que es correcto hacer delante de Dios. Cuando una persona anda transeando, cuando una persona anda haciendo cosas indebidas, no anda buscando la voluntad de Dios, anda buscando la voluntad humana. Y entonces, hermano, Nabucodonosor tuvo que arrodillarse delante de Dios y reconocer que había un Dios todopoderoso, y dice que él se alzó y empezó a hablar con Dios y pedir perdón por lo que él había hablado y lo que él era.
Y entonces, hermano, dice la palabra de Dios que cuando un cristiano, un ser humano reconoce a Dios dentro de su corazón, no dentro de su mente, hermano, no dentro de su mente, dentro de su corazón, porque las acciones que se van a presentar en el camino, usted las va a tener que hacer en el corazón, no de la mente, no de los pies, no, del corazón. Y hay decisiones, hermano, que va a haber unas decisiones increíbles donde usted va a tener que doblegar su orgullo y su vanidad y le va a tener que decir a ese Rey de Reyes y Señor de Señores que Él es todopoderoso y que yo no sirvo para nada y que yo no soy nadie, pero el Señor me va a dar poder. Dice la palabra de Dios, cuando yo recibí a Cristo, Él me dio un espíritu de poder, un espíritu que me va a llevar al éxito. Pero primero necesito ser humilde. Dice la palabra de Dios que Dios ve a los humildes y los abraza y los besa, pero no a los rebeldes. A los rebeldes los ve de lejos. Y dice la palabra de Dios que este hombre rico, este hombre todopoderoso, este hombre que estaba lleno de orgullo y lleno de cosas, dice la palabra de Dios que se arrodilló delante de Dios, dice, y reconoció que este Dios todopoderoso, hermano, a veces nosotros no nos damos cuenta por andar en nuestros negocios, en nuestra agenda, no nos damos cuenta de que hay un Dios que nos ve, hay un Dios que nos escucha, hay un Dios que camina a la par de usted, hay un Dios, dice la palabra de Dios, ahí hay un salmo, dice el Salmo 43, dice que los ángeles de Jehová acampan alrededor de usted y lo defienden. Usted no lo ve. No sé si vamos allá cuando Jesús iba cargando, la burrita iba cargando a Jesús, a Baal. Y Baal empezó a golpear y le empezó a dar y le dice a la burrita, oye, ¿por qué me pegas? Dios puede hacer hablar la burrita, hermano. Dios puede hacer lo que Él quiera, lo que Él se le antoje. Porque Él no tiene quien le mande nada. Él es la máxima autoridad en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Dice la palabra de Dios, hermano, que cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, entonces dice, Nabucodonosor alabó de grande manera y glorificó y bendijo a Dios. Y dice que no tan solo la bendición fue para él, sino que mucha gente, hermano, mucha gente que del pueblo estaba creyendo en Dios y creyó en Dios, porque el rey se humilló y el rey reconoció que hay un Dios todopoderoso. Nosotros, hermanos, no tan solo creemos como padres que hay un Dios todopoderoso, sino que le vamos a transmitir a mi hija y a mi hijo y a mi nieto y a toda la descendencia que yo adoro solamente a un solo Dios, a ese Dios verdadero que se llama Jesucristo. Entonces, hermano, yo voy a transmitir esa voz, pero no tan solo la voy a transmitir a través de la palabra, la voy a transmitir a través de mi testimonio, la voy a transmitir a través de mi caminar con Jesús, la voy a transmitir a través de cómo usted y yo podemos caminar fielmente a servir a ese Dios verdadero. Dice la palabra de Dios ahí en Mateo capítulo 7, dice que el árbol por su fruto los conoceréis. ¿Por qué, hermano? Porque un cristiano puede decir que tiene 30 años de cristiano, pero en realidad, ¿dónde está? ¿Dónde está el cristiano que me demuestre, dice Jesús, que me demuestre que tú me adoras en espíritu y en verdad? Cuando en realidad viene la tempestad, cuando viene la tribulación, cuando vienen las cosas poderosas que tú no puedes resolver, entonces Dios va a estar allí para solucionarlas Él. Porque en realidad, hermano, allí es donde vamos a conocer quién verdaderamente ama a Dios. Mire lo que le dijo Jesús a Pedro. Retírate de mí, Satanás. Le dijo a Pedro.
Y Pedro el que se acostaba en el pecho de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios ve el corazón, hermano. Él no anda con que, ay, tú me dijiste, yo te dije. No, no, no. Dios ve el corazón y sabe la intención de cada ser humano. Así de que por eso le dijo a Pedro, retírate de mí, Satanás, porque cuando llegaron a atrapar a Jesús, él sacó la espada y le voló la oreja a un soldado y dijo, guarda tu arma. No, 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 aquí no se trata de arma. La arma poderosa yo la traigo. Y entonces Jesús agarró el oído del soldado y ¡fum!, se la puso de nuevo. ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Traía el Señor glue? No, no traía glue. Traía poder. Era lo que traía el Señor. Y entonces, hermano, a veces nosotros nos damos cuenta que somos servidores de Dios y en lugar de quebrar nuestro orgullo, hermano, debemos de saber que debemos de ser humildes. Dice la palabra de Dios que el amor trae humildad, que el gozo trae humildad, que la fe trae humildad. Cuando nosotros tenemos exceso de fe, dicen que es algo poderoso que nos lleva a una relación con Cristo. La fe es importante. Y este hombre, hermano, le nació la fe, le nació la humildad y le nació todo, porque dice la palabra de Dios, dice, y glorificó el Rey del cielo porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y el poder y él puede humillar